Amén. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Y leeremos del versículo 1 al 4. Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Antes de leerlo, inclinen su rostro y vayamos al Señor en oración. Señor, pedimos tu guianza y sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Te damos gracias que podemos estar aquí reunidos, adorándote y glorificando tu santo nombre, Señor. Guíanos y que seamos ovejas de tu prado, Señor, escuchando tu voz y siguiendo en pos de ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hay un problema en este mundo y ese es el problema de no querer nada que ver con el dolor. Raro, ¿verdad? Que no queramos sufrir, que no queramos tener dolor, que no queremos penas, dificultades. Pero si hay algo que debemos de entender es que la vida del cristiano es contracultural. Siempre va a ser fuera de la norma humana. Es por eso que el título del mensaje es «Tened por gozo». En otras palabras, tenemos que contar las cosas para bien, estar gozosos en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de tribulaciones, porque eso es exactamente lo que pide el hermano carnal, el medio hermano de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión: saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¡Qué cosa más rara! Sin embargo, es una de las cosas más importantes que podemos tener nosotros como cristianos. Nuestra capacidad de tener gozo en medio de situaciones que no hacen sentido. Y es parte del testimonio que damos para la gloria de Dios. Cuando el cristiano tiene cáncer, cuando el cristiano está enfermo, cuando el cristiano tiene un ataque de corazón, cuando el cristiano se le quebró la pierna, reacciona completamente diferente a la manera que responde el mundo. Y tienen que tener en mente que parte de la meta de Santiago es que los cristianos puedan saber cómo actúa, cuál es el fruto de la madurez cristiana. Un cristiano maduro responde diferentemente a los problemas a comparación de un bebé cristiano. Y aún un bebé cristiano responde completamente diferente a los problemas que un mundano. El mundano se la pasa renegando, enojando de todos los problemas. Tengo problema acá y cómo me cae mal esa persona y estoy por renunciar y que ya no aguanto a quién sabe quién y si tengo que aguantar un día más de X, ya estoy hasta el colmo, dicen. En nuestro carácter y en nuestra actitud tenemos que ser diferentes del mundo. Ahora, quiero que tengan esta realidad en mente. Diferentes y distintos, pero no falsos. No podemos engañarnos a nosotros mismos.
No debemos engañarnos a nosotros mismos. Así que cuando dice Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, hay algo ahí para nosotros, y no es pretendan estar felices cuando se está desmoronando su vida. Pretendan estar gozosos cuando tienen dificultades. Pretendan el estar bien con las pruebas que el Señor mande a sus vidas. Hemos de tener por sumo gozo, o como dice en el griego, contarlo, analizarlo, verlo como una razón o causa de gozo cuando vienen problemas. Y quiero que sepan algo, este es un mandamiento, es un imperativo. Esto no es una sugestión, no nos está diciendo Santiago, quiero que consideren por un momento el tomar por sumo gozo el que vienen problemas. No, es un mandamiento. Empieza esta epístola con el mandamiento de Dios para nosotros de gozarnos analíticamente cuando vienen los problemas a nuestras vidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es que el cristiano puede demostrar un carácter y una actitud de gozo aún en medio de dificultades? Pues primero tenemos que empezar con ver que esta epístola está escrito, aquí dice, hermanos míos. Tienes que ser cristiano primeramente. Para contarlo todo como sumo gozo, tienes que ser cristiano. Esta promesa, esta aplicación, este mandamiento no sirve para nada si eres del mundo. Es un llamar a entender el sufrimiento del punto de vista bíblico. El analizar, ¿por qué puedo estar gozoso? Porque soy hijo de Dios. Porque Dios es soberano. Porque Dios tiene todo en control, y conforme a lo que vimos en la pregunta del catequismo, Él hace todo, decreta todo conforme a su soberana voluntad para su honra y gloria. Así que tenemos que entender, esto no le sirve de nada al mundano. Y es importante porque cuando vamos al trabajo y está una de las amigas del trabajo, uno de los amigos del trabajo que se le está muriendo el tío de cáncer y que se le quebró el carro, y la carcachita que tienen de un amigo también no sirve y están a punto de renunciar porque las van a correr de todos modos, de nada nos sirve el decir, ¿sabes qué? Tómalo de sumo gozo cuando tienes estos problemas. Nos van a ver y van a decir, estás loco, estás loca. ¿Cómo es que me goce? Se me está desmoronando mi vida. Créanme, me ha pasado a mí. Hace más de 15 años yo tenía una amiga de Minnesota, y yo estaba viviendo en esos entonces en El Paso, Texas, y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Sé que eres cristiano, quiero que ores por mi salvación. Le dije, ¿sabes qué? Pues apenas estaba, hace un poco más de 15 años, todavía estaba bebé espiritual, no sabía demasiado, ¿verdad? Dije, ¿sabes qué? De mi experiencia las cosas se ponen bien feas cuando primero vas a llegar a Cristo. Y dije, no sé si es la experiencia de todos, pero yo tuve un montonal de problemas, un montonal de tribulaciones, problemas hasta hundirme. ¿Estás segura de que quieres que ore por tu salvación? Sí. Ora por... A una semana me habló, deja de orar por mi salvación, por favor. Mi comprometido me dejó. Mi hermano están llevándolo a la cárcel porque es accesorio a asesinato, porque él estaba manejando el carro de alguien que entró a una tienda y mató a quién sabe quién. Mi madrastra me odia. Están a punto de correrme de la casa. Aparte de eso, ya me corrieron del trabajo. Por favor, si este es tu Dios, deja de orar por mí. No quiero nada que ver. Mucha tristeza el escuchar eso, pero le di la advertencia. La realidad que yo ya sabía aún de bebé, que Cristo dijo, en este mundo tendréis tribulación. ¿No nos es prometido una vida color de rosa?
El que tengamos menos problemas por vivir aquí en los Estados Unidos es algo diferente. Pero cada uno de nosotros sabe lo que es el ir a otro país y ver las dificultades que vienen para los cristianos en un país donde no tienen la misma bendición financiera o gubernamental que tenemos aquí. Así que tenemos que entender, por primer lugar, que tenemos que entender que estas palabras están escritas para el cristiano. Segundo, tenemos que entender que nuestra mente tiene que estar activa. Esto es un análisis. ¿Por qué hemos de ver estas cosas por bien? Y este mandamiento de tomar o tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas no es algo nuevo. En segunda de Timoteo 3:12 dice el apóstol Pablo, si quieren ir por un momento ahí, segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Hemos de glorificar al Señor aún en medio del sufrimiento, y saben que no estamos solos. Si se acuerdan de cuando estábamos en Hebreos capítulo 11, tuvimos los héroes de la fe. Pues vamos a pasar por algo más o menos un poco de los héroes de la fe, pero más bien los héroes de la tribulación, los héroes de los problemas. O a veces podemos decir los héroes de cabeza dura, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero cuando pensamos en tribulación, cuando pensamos en problemas, normalmente el primer nombre que viene a nuestra mente es Job, ¿verdad? No estamos completamente ciertos cuántos años de aflicción, cuánto tiempo estuvo Job en su aflicción. Obviamente eran más de una semana, porque los amigos de Job estuvieron con él por una semana y tuvieron que viajar de diversos lugares, de otras ciudades para llegar a él, y no viajaban en el autobús o en carro como nosotros, que si queremos ir de aquí a Chicago llegamos en como unas 4 horas. Eran días de viaje. Tenían todos que llegar a él primero, semanas, meses. Podemos especular años. Imagínense, meses del sufrimiento que él tuvo. Pasó suficiente tiempo que su esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya muere. Ya deja de estar tan aferrado, Job. Ya. Dale gloria a Dios y muere. Pasó suficiente tiempo para que Job estuviera fuera de la ciudad. Ya ni lo querían en la ciudad. Ya vete, por favor, que tus gallas y los yugos que tienen apestan. Das asco. Y no queremos lo que tú tienes. Y ahí está Job, fuera de la ciudad, tomando parte de un vaso para quitarse. Pero nunca maldició al Señor. Nunca le dio mal al Señor. Y quiero que aprendan de Job qué sí pueden hacer en medio de los problemas. Porque para entender lo que está diciendo Santiago cuando dice tened por sumo gozo, no significa que no pueden preguntarle al Señor por qué, sino la actitud. No pueden ir al Señor con una actitud de ¿por qué, Señor, a mí? ¿Que no sabes que yo soy el mero hijo tuyo que te ama? No. Job preguntaba,
Solamente quiero saber, ¿qué hice? ¿He analizado mi vida? ¿Yo vivo lo mejor que pueda para el Señor? Que yo vea en mi análisis, no he pecado contra el Señor. Sé que Dios es justo, sé que Dios es bueno, sé que Dios es puro y sé que sus juicios son perfectos. Así que lo único que quiero es el poder preguntarle al Señor, ¿qué hice contra ti? Mátame si es necesario. Tú eres perfecto y si muerte es lo que merezco, que muera. Pero, ¿qué hice, Señor? Así que sepan esto, si pueden preguntarle, Señor, ayúdame a entender. Quiero saber por qué está sucediendo esto. ¿Es porque pequé contra ti? Ahora, me estoy adelantando un poco porque eso es lo que vemos empezando en el versículo 5. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios. Se requiere sabiduría. Así que obviamente vamos de los problemas a ¿por qué tenemos estos problemas? Y le preguntamos al Señor, ¿por qué? Y que nos dé la sabiduría para saberlo. Pero regresamos a la situación. Estamos en medio de la sopa caliente y la situación está fea. Si es permitido que los hijos de Dios le pregunten, Señor, ayúdame a saber por qué está sucediendo esto. Si hemos de actuar como hijos de Dios, nos es permitido eso. Pero tenemos que tener cuidado que nuestra actitud y nuestro pensamiento y nuestra acción al ir y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? No sea una de respingue, de enojo, de molestia, de indignación, sino de humildad. Reconociendo que hay propósito, hay razón. Es lo que dice aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de hecho, la palabra paciencia en el griego no es tanto eso, sino fortaleza para progresar, para continuar. Perseverancia sería una palabra más adecuada. Obviamente, hay razón para nuestras pruebas y conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Así que hay razón, hay causa por cada uno de los problemas, cada una de las tribulaciones. Y eso es para que produzca dentro de nosotros paciencia y perseverancia. Job perseveró hasta el fin y el Señor lo bendició grandemente. Pero tuvo que pasar por esas pruebas y no nada más esas, muchas. Se le murieron sus hijos y los familiares de sus hijos. ¿Alguna vez pensaron que eso significaba que Job ya era mayor de edad? Tenía hijos, los hijos tenían hijos, ya estaban adultos, cada uno vivía en su propia casa. Todos se murieron, todo su ganado se murió, perdió todo lo que tenía en un día. Y no pecó contra el Señor. Toda esa prueba y cada parte, cada etapa de esa prueba que vimos que Satanás hizo, ¿fue por qué? Para demostrar la gloria de Dios en la perseverancia de su Hijo. Pensamos en Noé. Me dicen, ¿en Noé? ¿Cuál tribulación pasó? ¿Cuál problema? ¿Qué dificultad pasó Noé? ¿Saben cuántos días estuvo Noé en el arca? Es una pregunta un poco difícil. ¿Saben cuántos días? ¿No? Bueno, es una pregunta casi como truca. 370 días. Un año. Un año. Estuvo en esa arca con los animales y el único entretenimiento, el tratar de averiguar qué van a hacer con todo el excremento. Porque los animales tenían que comer y cualquier animal que come, un año. Eso debería ser una tribulación familiar para nosotros en medio de toda esta locura del coronavirus. Si la gente no se aguantó unos meses. Noé, 370 días. La prueba de Abraham. ¿Cómo fue probada la fe de Abraham?
ve y mata a tu hijo. Moisés, la prueba de ir y ponerse contra Faraón y representar a Dios es su primer prueba. La segunda prueba de Moisés, el enseñarle a toda una nación rebeliosa, toda una nación que no quería escuchar nada, y el aguantar a esta gente que a cada rato: nos trajiste aquí a morir, Moisés. Moisés, nos trajiste aquí a morir. Tenemos hambre, Moisés. Tenemos sed, Moisés. Son 600,000 personas y todos renegándole a un hombre por 40 años. ¿Prueba? ¿Dificultad? ¿Qué de la preocupación de que lo iban a matar? David y los problemas que él tuvo como joven. No hace más de 2 semanas estuvimos en Primera de Samuel, en nuestro plan de lectura bíblico. Y ahí está Saúl tratando de matar a David una y otra vez. ¿Saben que en nada más 2 capítulos, el capítulo 18 y 19 de Primera de Samuel, Saúl trató de matar a David 12 veces? 12 en 2 capítulos. Pero como dije hace unas semanas, ¿cuántos salmos vimos de la honra y la gloria de Dios? ¿Saben qué más es permitido en medio de las pruebas y los problemas? El pedir auxilio de Dios. Es lo que hizo David. En varios de esos salmos: Señor, ayúdame, líbrame de mi acosador. Protégeme, Señor. Nos es permitido el pedir auxilio de Dios. Señor, ayúdame, fortaléceme, protégeme, guíame. El hermano Aarón dio un muy buen ejemplo en la escuela dominical esta mañana. Y quiero que lo consideren por un momento. Muchas veces somos llamados las ovejas de Dios, ¿verdad? Ahora, pensamos en esa imagen de las ovejas de Dios cuando vemos el Salmo 23, el andar en el valle y sombra de muerte y no temer, ¿verdad? Aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Ahora, si pensamos en término agrícola por un momento, aquí está el pastor y el mismo pastor está llevando a las ovejas a través de ese valle de sombra y de muerte. El mismo pastor nos está llevando a nosotros a través del valle de sombra y de muerte. Y ahí, en medio del valle de sombra y de muerte, Él nos da de comer, preparará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y tenemos 2 opciones. Podemos ser oveja obediente y seguir en pos del buen pastor que sabe el camino, aún en medio del valle de sombra y de muerte, aún en medio de tribulaciones. O podemos ser la oveja rebelde que se va y termina siendo aquella oveja por la cual el Señor deja las 99 y viene y nos agarra. Él nos guía. Es uno de los cantos que entonamos. Me guía Él con cuánto amor. Me guía mi Señor. Él nos guía. Y tenemos que reconocer eso en medio de los problemas. Y David lo reconoció. Señor, ayúdame, protégeme, líbrame. Señor, te doy gracias que tengo que comer aún en medio de todas estas cosas. Nos ponemos a pensar en Daniel. ¿Cómo fue probada la fe de Daniel? Si oras, te vamos a echar con los leones. ¿Y qué es lo que vimos
en Daniel capítulo 6, que es exactamente lo que hizo, como siempre fue, y oró sus 3 veces al día. Así que, ¿qué aprendemos de estos héroes? Que si podemos preguntarle al Señor, que nos guíe al saber cómo y por qué está sucediendo esto, que sí podemos ir al Señor en oración y en glorificación por sus providencias en esto, y que aparte de eso podemos continuar perseverando en comunicación con el Señor. Shadrach, Mesach y Abednego también pasaron una prueba increíble. O te hincas ante este ídolo o los vamos a echar, vamos a quemarlos a muerte. El cristiano maduro responde a las pruebas. ¿Sabes qué? La prueba, la dificultad que venga, si el Señor quiere, nos librará de este problema. Y si el Señor quiere, aún así seremos fieles al Señor. Esa tiene que ser la actitud que tomamos en medio de las pruebas y de los problemas. Es la actitud que nos permite tomar por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas. Porque cada una de estas pruebas nos va fortaleciendo, nos va preparando, nos va dando la paciencia y perseverancia necesaria para continuar a la próxima. Vamos por un momento a 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver al gran héroe de la fe del Nuevo Testamento. Y cómo es que nuestro hermano Pablo describió varios de los problemas, pruebas y tribulaciones, esas varias dificultades por las cuales él pasó. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, y estaremos leyendo del versículo 23 al versículo 28. Tengan en mente, el punto es ver cómo podemos gozarnos aun cuando nos encontramos en varias y diversas pruebas. Dice así el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, del versículo 23 al versículo 28. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Vamos a pasar por un momento una lista pequeña de las cosas por las cuales pasó el apóstol Pablo. Estas dificultades, estos problemas, ni siquiera son todos los problemas por los cuales él pasó. ¿Cuántas veces? 5 veces él recibió los 39 latigazos. 5 veces. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó. Dice, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales
cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de todas las iglesias. Imagínense, están todos estos problemas, todas estas tribulaciones, todos estos azotes, todos estos golpeos, toda esta hambre. Y arriba de todo eso está la preocupación: ¿cómo me encargo de los de la iglesia de Corintio, de los de la iglesia de Gálata, de los filipenses? Como dije, esto no es todo por lo que él pasó. Tengan en mente que 2 Corintios fue escrito más o menos como el año 57 después de Cristo. En su tercera misión, todavía había mucho que tenía que pasar. Se cree que el apóstol Pablo murió en Roma en el año 68 después de Cristo. ¿Cuántos años son esos? Desde el 57 después de Cristo al 68, 11 años. ¿Qué no fue incluido en esta lista? Su arresto en Jerusalén, los 2 años que estuvo en prisión ahí, cuando viajó de Cesarea a Roma, cuando fue naufragado otra vez, cuando le mordió la víbora, cuando estuvo arrestado en casa en Roma. Todas estas cosas después de esta lista enorme. Sin embargo, este es el mismo apóstol que dice: yo cuento todas las cosas de este mundo como si fueran fango, excremento a comparación de la gloria de Dios. Es el mismo apóstol que dice: para mí el vivir es Cristo. Piénsenlo. Dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Y cómo estaba viviendo? Con hambre, en desnudez, con problemas, naufragado, siendo latigado, siendo apedreado. Y aún en eso, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Aún así, paciencia y paciencia, creciendo más y más en esas cosas para la honra y la gloria de Dios. Regresemos a Santiago. Con estos seres de la fe en mente: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Tenemos que pensar en la paciencia, en la perseverancia, como si fuera un músculo. Tiene que ser ejercitada. Les decía a los hermanos en el culto inglés cuando prediqué esto, cómo me extrañé el no haberme comprado una gorra cuando fui a visitar El Paso la última vez que fui. Era una gorra que tiene unos piecitos así como pisadas y dice: el camino de fe, ejercita tu fe, camina con Cristo. Es lo que decía: ejercita tu fe, camina con Cristo. Y dije: cómo me hubiera gustado que nos... Pero no, porque no era negra. Era un azul así muy clarito. Y dije: no, pero tanto que me gusta el azul de todos modos. Punto siendo, nuestro caminar de fe es un ejercicio. Es una batalla. Es un entrenamiento. Tenemos que tener en mente que esto es lo que está sucediendo. El Señor nos está dando la fuerza a través de estas pruebas, a través de estos problemas, para hacer más. Hace unas semanas estaba mi hija aquí arriba y todavía está aprendiendo a caminar coordinadamente. ¡Pah! Se cayó. Se rió. Me caí. Se levantó y a correr. Bueno sería el aprender a hacer así. Que cuando viene la caída, el tener una disposición que se ríe, levantarnos y continuar. ¿Por qué? Porque el caer es parte del crecimiento de un bebé. Tienen que caerse, tienen que golpearse, van a aprender a caminar a punta de moretones. Igual, nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios a través del ejercicio de nuestra fe, a través de la prueba de nuestra fe. Alguien que nunca quiere ningunos problemas en su vida, nunca, no es cristiano.
Y si alguna vez se encuentran con alguien que dice que han pasado toda su vida cristiana y nunca han tenido dificultades, no son cristianos tampoco. De hecho, si se acuerdan, cuando estábamos en Hebreos capítulo 12, les dije que a veces lo único que tenemos para decir soy cristiano es que el Señor nos ha dado. Porque ahí mismo dice el Señor, disciplina al que ama. Y si has recibido la vara de corrección de Dios, eres hijo. Pero si nunca has recibido esa vara de corrección, nunca has recibido la disciplina de Dios, nunca has recibido pruebas a tu fe, eres bastardo. No eres hijo de Dios. Y aquí tenemos lo mismo. Cuéntenlo por gozo. ¿Por qué? Porque estas pruebas y estos problemas son causa para que vayamos a Dios, no para que huyamos de Él. Son oportunidad para que nosotros nos alleguemos al Señor. Y cada vez van a venir más duros y más duros y más duras las dificultades. Y quiero que sepan algo, así se supone que es. El Señor nos da cierta dificultad hasta que tenemos la paciencia y la perseverancia para algo más fuerte. Y después viene algo más. Me acuerdo hace como 1 año y medio, 2 años casi. En 1 año se murieron como 5 personas que yo amaba mucho. De hecho, ustedes se han de acordar de nuestra hermana Debbie. Ese mismo año, mi papá también, mi tía. O sea, paz, 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 uno tras otro, tras otro. Y sí tuve mi momento que como Job le dije, Señor mío, ¿qué está pasando? No estoy renegando, Señor, porque yo no tengo el derecho de renegarte, pero sí estoy confundido. Y Señor, no nada más estoy confundido, estoy herido. Me duele en mi corazón. Extraño a mis hermanas, extraño a mi hermano en Cristo, extraño a X persona y no sé por qué está sucediendo, Señor. Pero sí sé que tú eres bueno. Ayúdame. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos de hacer, ir al Señor. ¿Sabes qué? Hay un propósito, hay una razón por la cual está sucediendo esto y nuestra fe está fortalecida cada vez que vamos al Señor en medio de los problemas y no nos alejamos de Él. Por eso está el versículo 4 y nada más introduzco el versículo 4 y hablaremos más de él la próxima semana. Versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Nos dice el hermano carnal de nuestro Salvador, tomen por sumo gozo que vengan las pruebas, porque estas pruebas van a producir perseverancia y paciencia, que es esencial para la madurez cristiana. ¿De dónde agarré eso? Del punto final del versículo 4. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero tenemos que hacer lo que dice en la primera parte del versículo 4. Dejar, permitir, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. No tenemos que pelearnos contra las dificultades, tenemos que permitir que sucedan y ir a Dios, acudir al Señor en medio de esos problemas. La semana que viene, si el Señor nos da la vida y la salud, entraremos al versículo 4 con un poco más de explicación por delante y los versículos que vienen después de eso. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por las dificultades y los problemas que vienen en nuestra vida. No en una manera falsa, no para decir, mira Señor, aquí estoy yo dándote gracias por los problemas, sino porque tú eres bueno. Como decíamos en el estudio de tus atributos, como decíamos en el estudio del catequismo,
analizamos lo que no sabemos en la luz de lo que sí sabemos. No sabemos por qué el problema específico está sucediendo, Señor, en esa vida, pero sí sabemos que tu palabra nos dice que hay un propósito, y ese propósito es el fortalecernos, es el darnos paciencia, es el que perseveramos, Señor. Eso sí lo sabemos. Más que eso, también sabemos que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres el Dios de amor y que todo lo haces con un propósito, tu honra y tu gloria. Tal vez no sabramos el por qué, Señor, pero te pedimos ayuda para perseverancia, para perseverar aún en medio de estos problemas y estas dificultades, Señor. Ayúdanos a ir a ti en medio de todos los problemas que enfrentemos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén.